Éxodo 18:11. Jetro está hablándole a Moisés y le dice: ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, pero explica por qué ahora lo sabe. Él dice: porque en lo que se ensoberbecieron fue superior que ellos. Aquí la palabra para mí es bastante nueva. Yo no sabía que existía la palabra ensoberbecerse, y ensoberbecer significa llenarte de soberbia. Sí, es como enorgullecerte, viene de orgullo, ¿cierto? Me enorgullezco. Pero también está esta parte de ensoberbecerse. Entonces, qué interesante, ya la voy a ocupar, aunque es un poquito difícil de pronunciar. Pero bueno, entonces, él dice: porque ahora sé que Jehová es el más grande de todos los dioses, porque aquello que les causaba soberbia, en todo eso Dios, Jehová, fue superior a ellos. Empecemos con la primera plaga, el agua en sangre. Resulta que, tú sabes la historia, bueno, Moisés, la vara, lo que sea, Aarón, se hace el agua en sangre. Resulta que hay un dios dentro de la religión del antiguo Egipto llamado Hnum, o bueno, en español se escribe con J, Hnum se escribe. En la Enciclopedia Británica dice lo siguiente respecto de este dios. Se le representaba como un carnero con cuernos retorcidos horizontalmente, o como un hombre con cabeza de carnero. Se creía que Hnum había creado a la humanidad a partir de arcilla como un alfarero. Esta escena, con el uso, no es cierto, desde el Reino Nuevo, es decir, desde 1539 hasta 1705, otra vez las fechas. Desde el Reino Nuevo en Egipto, es decir, desde 1539 hasta 1075 a.C., de ahí en adelante fue el dios de las islas de Elefanita, cerca de la actual Asuán, y fue conocido como el señor de la primera catarata circundante del río Nilo. Entonces, ¿qué aprendemos de este dios llamado Hnum, que tiene que ver con esta primer plaga del río y que se convirtió en sangre? Primero, él era el señor de la primera catarata del Nilo, entonces tenía cierta responsabilidad sobre ella. De hecho, algunos textos dicen que era el protector del río Nilo. Entonces ahí que queda descubierto, bueno, si el protector del río Nilo debería protegerlo, porque todo se volvió sangre y ya los egipcios ya no pueden utilizarlo. Ahora, no tenemos un registro que diga que los egipcios se pusieron a rezarle a Hnum o que hicieron cierta devoción a él para que cuidara más el río o lo volviera a su estado original. Sin embargo, podemos ver que dentro de sus estructuras religiosas tenían esta creencia de que este dios era responsable de cuidar el río. Y, en cierto sentido, podríamos decir que aquí queda un poquito, o podría quedar un poco en evidencia de que pues no estaba haciendo muy bien su trabajo, que digamos. ¿Tiene sentido? Ahora, no solo eso, es muy interesante que también dentro de la creencia egipcia, él había creado a la humanidad a partir de arcilla como un alfarero. Entonces estamos hablando de un dios que no solo protegía la fuente de vida para los egipcios, fíjate eso, no solo era el dios protector de la fuente de vida, las aguas que podríamos decir para los egipcios eran las aguas vivas, lo que daba vida a toda la región, el Nilo. No solo era el protector de las aguas para los egipcios, sino también era el dios creador. Entonces, qué interesante, porque ya vemos esta relación que tenía este dios entre el agua y la vida, y también con el origen de la humanidad, siendo el dios creador de la misma. Entonces es muy interesante ver que este primer milagro o esta primer plaga podría estar relacionada, por así decirlo, con un no ataque, me gustaría mencionarlo, no me gustaría decirlo así, pero sí una evidencia diciendo, bueno, este Dios que tú consideras creador, que consideras protector de las aguas que dan vida, tal vez no es el Dios que realmente te creó y que tiene la fuente de agua viva. ¿Tiene sentido? Ahora, hay otra cosa que también se vuelve muy interesante, porque no solo es este aspecto de, bueno, si Él es el Dios que te creó y el que debería proteger la fuente de agua que da vida, pues ¿qué está haciendo? ¿Dónde está? ¿O por qué no está cumpliendo con su trabajo? Hay otra parte que me pareció interesante reflexionar al respecto. Resulta que debemos de pensar en perspectiva un poquito esta lección, porque aquí no solo significaría para los egipcios, sino también para los israelitas algo esta plaga. Si tú recuerdas al inicio del libro de Éxodo, cuando el faraón se empezó a enojar un poquito con los hebreos y empezó a hacer ahí todo su estratagema para cuidarse de ellos, Éxodo 1:20 registra lo siguiente: entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida.
Faraón ordenó todos los bebés hombres que nazcan al río, a los cocodrilos. Y en ese sentido, piensa tú en los hebreos que habían perdido hijos. ¿No te parece interesante que en el momento en el que los israelitas están viendo a Faraón pasearse muy bonito por el río, de repente Jehová vuelve el agua en sangre? Como diciendo, ¿te acuerdas de todos los niños que mataste de mi pueblo? ¿Te acuerdas de esa sangre que ya se fue yendo en el río? Pues de mi memoria no se va. Tú, Faraón, teñiste el río de sangre, la sangre de mi pueblo y de mis hijos. Para los israelitas, ¿te imaginas ese momento de ver a Faraón, ver el agua tornarse en sangre? Ahora, perdón, tal vez no haya sido el mismo Faraón, pero podemos aplicar, porque no recuerdo si hubo un cambio de Faraón en el tiempo de Moisés ahí. Perdón, históricamente me faltó revisar ese dato. Según yo sí cambia el Faraón. Pero de todas maneras, la idea sigue en pie. Este gobierno lo ha hecho, este pueblo lo ha hecho, han oprimido a mis hijos. La sangre que ha brotado de mis hijos no se me olvida. Querían derramar la sangre de mis hijos en el río, querían lavarlo, pues esos pecados no se van a lavar así de fácil. El río no se va a llevar esa sangre de mi memoria. Y no solo eso. ¿Tú querías ver sangre? Aquí la tienes. ¿Querías echar sangre al Nilo? Aquí está tu sangre en el Nilo. Es más, te voy a dar tanta que hasta la puedas beber y ni siquiera vas a poderla beber porque es sangre. En este sentido, decir tanta que te va a hartar. Tal vez diciendo, así como me harté yo de ver la sangre en el Nilo de mi pueblo, así tú te vas a hartar de ver el Nilo convertido en sangre. Y en este sentido veríamos un Dios que ejerce justicia para con su pueblo. Un Dios que dice las cosas no se van a quedar así. Un Dios que es un Dios de justicia.